Un cordial saludo, querida Iglesia del Señor. Gracias por la oportunidad de poder estar hoy compartiendo la palabra de Dios para ustedes. Somos el Ministerio Sembrando Esperanza. Mi esposa, la pastora Giselle, yo, Pablo Arciniegas y Timoteo, servimos entre las comunidades indígenas en Vera Chamí del Quindío hace 13 años. Por la misericordia del Señor y por su buen deseo de que todos sean salvos y de que todos le conozcan. Quiero compartirles una porción de la palabra que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Nos habla acerca de cómo ser testigos eficaces y a través de toda su narrativa, cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia a ser esos testigos eficaces. Hoy quiero detenerme en el capítulo 6, en la historia de la elección de los diáconos y rescatar algunos elementos importantes de cómo ser esos testigos eficaces, siendo ejemplo de conducta, según los versículos 1 al 4, que dicen: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Amén. Padre, queremos iniciar este tiempo, Señor, orando a ti, dándote gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Porque todos los días, Padre Celestial, vemos tu mano bondadosa hablándonos a través de tu palabra. Y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que para ser testigos eficaces debemos ser ejemplo de conducta. Una de las cosas o de los elementos que vemos en este pasaje de la Escritura, en estos primeros versículos, es que los apóstoles no querían dejar de responder ante la necesidad de la iglesia del momento que estaba creciendo, en este caso, atender a las viudas, sino también poder organizarse de tal manera que ellos pudieran seguir persistiendo en la predicación de la palabra, ya que ese es el mensaje central de la Escritura, la salvación. Pero para que haya salvación no puede dejar de ser predicada esta Escritura que Dios nos ha dejado gracias a la obra de Cristo. Y ser ejemplo de conducta era algo muy importante para ser testigos eficaces. Y aquí nombro algunas de las características. Entre ellas quiero nombrar algunas. La primera era que fueran personas confiables para delegar una responsabilidad. Los apóstoles le dicen a estas personas: elijan entre ustedes a personas que puedan atender las mesas. Y cuando la misma comunidad eligió a esas personas, se fijó en esas características, personas de un alto testimonio en cuanto a su conducta. Y lo primero que requerimos para ser esos testigos eficaces es que nuestra conducta pública, ese fruto de arrepentimiento en nuestra vida, debe ser reconocido por los que nos rodean. Lo segundo es de buen testimonio. Dice el versículo 3, busquen, hermanos, entre ustedes 7 varones de buen testimonio. Es decir, eran personas que eran reconocidas por un alto nivel de conducta que era transformado por el poder de Dios. Ser un testigo eficaz, siendo ejemplo en nuestras vidas, tiene el propósito de mostrar la obra de Cristo a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Aquí no dijeron en este pasaje: llamen a todas las personas y hagan un formulario, que llenen el formulario y de ahí vamos a seleccionar a ver quiénes son los que son menos peores. No, la comunidad eligió específicamente unas personas porque ya los reconocían, porque tenían un espíritu de responsabilidad que les podían delegar, porque eran de buen testimonio, pero también eran llenos del Espíritu Santo. Es decir, que estas personas evidenciaban esa presencia del Señor en sus vidas y que aún en ese oficio que pareciera no ser tan importante, se requería la llenura del Espíritu Santo.
Lo cuarto era ser llenos de sabiduría, dice el versículo 3 también. Y cuando hablan de ser llenos de sabiduría, me imagino yo que al escucharlos hablar eran personas que hablaban de parte del Señor, que daban un consejo, que daban una palabra de edificación para quienes los escuchaban. Y me impacta porque ¿quién dijera que estas 4 características son elementos necesarios para alguien que iba a servir las mesas? Era necesario porque no solo tenían que atender a los necesitados o a las viudas en este caso, sino que también tenían que ser ejemplo de vida de Cristo en medio de la comunidad donde ellos estaban, pero también tener un alto conocimiento de la palabra para poder dar palabras de sabiduría a las comunidades que en ese momento tenían que atender. Por eso los apóstoles le dicen a estas personas, específicamente a los griegos, busquen entre ustedes personas que tengan estas 4 características, porque eso implica ser un testigo eficaz, no solo allí en la iglesia, sino alrededor de nuestro barrio, pero también allá en el campo misionero. Siempre el misionero que llega a una cultura diferente va a ser observado. ¿Por qué? Por su responsabilidad en el servicio, por su testimonio personal, porque en él haya la llenura del Espíritu Santo, haya evidencia de su transformación, pero también porque está lleno de sabiduría. Estos 4 elementos, para ser un testigo eficaz, nos van a permitir que quienes nos rodean puedan escuchar lo que tenemos para decirles. Y este es un principio de la Escritura que aplica tanto en nuestra comunidad cristiana como en nuestro barrio, en nuestra familia, pero también allá en el campo misionero. Ser un testigo eficaz, o para ser un testigo eficaz, también debemos tener entendimiento de la palabra de Dios. Y esto nos lo dicen los versículos 5 al 7. Dice la palabra aquí: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El segundo elemento para ser un testigo eficaz es que ese testigo debe tener entendimiento de la palabra de Dios. Y en este segundo punto, estos versículos nos hablan también de 4 cosas importantes. Primero dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Él era uno de los diáconos escogidos para servir a las mesas. Pero ante los ojos de los que lo rodeaban, era una persona llena de fe. Era una persona que actuaba en el poder del Espíritu Santo. Era una persona que lo que hacía, lo hacía creyendo que estaba sirviendo a su Señor. Y esto nos da un hermoso ejemplo, hermanos, de que nosotros debemos ejecutar nuestro servicio en el lugar donde Dios nos ha llamado. Cuando yo me convierto a Cristo, hermano, yo pasé por todos los puestos de la iglesia. Fui líder del trapero, fui líder de la escoba, fui líder de organizar las sillas, pero luego pude servir dentro de un ministerio para los niños, luego con los jóvenes, luego la oportunidad de compartir la palabra a toda la comunidad. Y en el momento en que Dios me llama al pastorado y más bien a la obra misionera, ahora entre las culturas indígenas de nuestro departamento del Quindío. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, que tener entendimiento de la palabra del Señor lleva un proceso. La Biblia es muy clara y dice que no debemos enviar neófitos a predicar la palabra. Se es necesario un proceso dentro de la iglesia para que crezcamos en fe, pero también para que crezcamos en nuestra madurez cristiana, también para que crezcamos en nuestra madurez espiritual, pero también en nuestra madurez como persona. Y que en el momento oportuno Dios nos va a llevar a cumplir
tiempo completo en el ministerio que Él ha escogido para nosotros. El versículo 5, lleno del Espíritu Santo. Otra vez, en este segundo punto y en este otro versículo, habla de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando estaba mirando el contexto, eran personas, estos diáconos eran personas que eran llenos del Espíritu Santo o que mostraban su llenura por la transformación de su conducta, pero también porque habían experimentado la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Eran personas que, aunque pudiéramos decir que tenían cierto nivel espiritual, cierta madurez espiritual, tenían tanta madurez que podían ejercer el ministerio de la predicación o podían ejercer el ministerio de servir las mesas, de hacer aquello mínimo dentro de la iglesia y para los creyentes de su comunidad y de su época. Ser un testigo eficaz requiere que tengamos entendimiento de la palabra de Dios. También dice aquí el versículo 6 que sean aprobados por los apóstoles. Dice aquí, a los cuales presentaron ante ellos, quienes orando les impusieron las manos. Estos líderes de la iglesia escogen a estas personas, pero no deciden sobre ellos, sino que los presentan a los apóstoles para que ellos impongan sus manos, oren por ellos y que Dios los use para dirigir las labores de la iglesia. Nosotros necesitamos la aprobación de aquellos que son más maduros en la fe que nosotros. Nuestro llamado, aunque fue dado por Dios, fue confirmado por nuestros líderes, nuestras autoridades, porque cumplíamos estos requisitos que vemos aquí en la palabra de Dios y porque dábamos testimonios en nuestra vida acerca de estos elementos. Y gracias a eso fuimos aprobados, fueron impuestas sobre nosotros las manos para confirmar nuestro envío a la obra misionera. Y nosotros necesitamos, tú que estás allí mirando este tiempo de enseñanza, necesitas la aprobación de los apóstoles, necesitas la aprobación de los ancianos de tu comunidad o en este caso de los pastores de tu comunidad para que puedas ejercer el llamado del Señor, porque ellos son quienes pueden dar testimonio o son testigos de ese proceso de vida cristiana que tú tienes. Y para eso requerimos madurez, tener entendimiento de la palabra de Dios. No es solo conocer la Biblia en lo que leemos, sino que esa escritura se evidencie en nuestro estilo de vida, en nuestro corazón, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comunicamos con otros, en la forma en que tratamos a los que nos rodean. Y lo último que dice es el versículo 7, habla de resultados. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos aumentaba, o se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles se habían dedicado a la predicación de la palabra gracias a que estas personas, estos diáconos, se habían encargado de la iglesia. No solo de servir las mesas, sino de todas las áreas necesarias del desarrollo de la iglesia. Y gracias a eso podemos ver cómo aquellas personas que tenían el entendimiento de la palabra permitían que con su labor la iglesia siguiera creciendo para Cristo, porque es de Cristo. Gracias a ese proceso que como cristianos hicimos dentro de la iglesia, nosotros hoy como misioneros pudimos llegar al campo y pudimos llevar respuesta de Dios a la necesidad de los pueblos indígenas del Quindío. No solamente con la enseñanza, sino con el ejemplo de vida que aprendimos en ese proceso cristiano, en ese proceso de vida y del conocimiento de la palabra que aprendimos dentro de la iglesia. La iglesia es el lugar donde, para ser ese testigo eficaz,
debemos y necesitamos ser procesados cada uno de nosotros. Pasar por todas las etapas antes de ir a un campo. Hoy podemos ser respuesta a las necesidades espirituales de los Sembera Chamí, gracias a ese proceso eclesial que la Biblia muestra que cada uno de nosotros debe hacer. Hoy podemos responder a preguntas difíciles en la fe a los indígenas. Ellos pueden ver a través de nuestra vida un ejemplo de cómo ser un cristiano en ese nuevo campo en el que ellos están entrando. Porque al lugar donde vamos, nadie es cristiano. Cuando llegamos hace 13 años, las dificultades éticas, morales, físicas y espirituales de los pueblos indígenas eran muy difíciles. Sin embargo, el poder de Dios empezó a transformarles, pero ellos necesitaban personas que conocieran muy bien la palabra de Dios, personas que tuvieran respuestas de sabiduría a las necesidades espirituales que ellos presentaban, pero también ejemplo de vida para entender cómo ser esos nuevos creyentes que se iban a incorporar a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Y el tercer elemento que este pasaje nos habla acerca de ser un testigo eficaz es que debemos ejercer la palabra en el poder del Espíritu Santo. Nuestros primeros 5 años en la comunidad indígena, hermanos, fueron de aprendizaje, no de la lengua como tal, sino de aprendizaje en cuanto a sus modelos culturales, aprendizaje en cuanto a sus normas de conducta de personas individualmente, en las diferentes edades, las conductas que se daban entre pareja, las conductas que se daban entre el género masculino y femenino. Y eso fue un proceso lento, hermanos. Fue un proceso en el que tuvimos que reaprender a cómo ser persona dentro de una nueva cultura, con el ánimo de lograr una máxima identificación y que ellos quisieran escuchar el mensaje. Sin embargo, en algunas ocasiones el proceso era tan lento que a veces pensábamos que no lo íbamos a lograr. Sin embargo, cuando empezamos a compartir inicialmente con la niñez la palabra de Dios, empezamos a ver cómo su forma de pensar y su forma de actuar fue transformada por el Señor. El temor a los espíritus desapareció. Sus rostros empezaron a reflejar alegría. Empezaron a sentirse libres, porque una de las cosas que la creencia animista tiene es que son esclavos del temor, son esclavos del miedo. Sin embargo, empezamos a ver en ellos esa transformación. Y cuando sus padres empezaron a ver lo que estaba pasando con ellos, empezaron a abrir sus corazones a la palabra de Dios. Y cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios, hoy muchos de los que se congregan en la iglesia intercultural llegaron gracias a una sanidad física, a una liberación espiritual y a una transformación de vida. Algunos nos decían, no soy capaz de cambiar mi mente, no soy capaz de cambiar. Pero el Espíritu Santo, poco a poco, en ese proceso, fue transformando sus vidas. Y fue algo muy, muy lindo, muy especial. Y de eso nos habla este tercer punto: ejercer la palabra en el poder del Espíritu Santo. Y la Escritura aquí nos da algunos ejemplos que nosotros recopilamos de esta lectura, del versículo 8 al 15. El primero es que debemos estar llenos de la gracia del Señor. Nuestras conductas deben reflejar la gracia y la obra de Cristo. Debe reflejar el amor de Jesús. Debe reflejar la sabiduría de Jesús. Debe reflejar aún el carácter fuerte de Cristo cuando le era necesario ser fuerte, en momentos de temor, en momentos de dificultad. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban es otro de los diáconos
que la Biblia o el escritor aquí se encarga de sacar a la luz. Y vemos en él un hombre lleno de gracia, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Vemos cómo dice la Biblia que hacía prodigios y señales. Y aquí entonces volvemos al principio. Esteban no era uno de los que servía las mesas. Esto nos muestra que aquellos que servían las mesas no solo estaban atendiendo a las viudas y las necesidades materiales de ese momento, sino que también eran predicadores de la palabra. También compartían el evangelio a otros, pero obraban en el poder del Espíritu Santo. Hacían milagros y señales. Otro elemento que nos muestra este tercer punto es que argumentaban poderosamente. Dice el versículo 9: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Ejercer la palabra en el poder del Espíritu Santo nos permite argumentar poderosamente. Hombres de otros grupos religiosos quisieron refutar la enseñanza de Esteban, pero dice aquí la Escritura que no podían resistir la sabiduría y al Espíritu Santo con el que hablaba. Para ser testigos eficaces debemos ejercer la palabra en el poder del Espíritu Santo. Debemos ser llenos de gracia, debemos actuar en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para argumentar ante aquellos que demandan evidencia de nuestra fe. Pero también pudieron ver en Esteban el reflejo de la gloria de Dios. Y el versículo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban no solo era un servidor del Señor en medio de su comunidad como diácono, no solo era un predicador que conocía bien la palabra de verdad, no solo, hermanos, actuaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo haciendo sanidades, milagros y liberaciones, sino que dice la Escritura que en su rostro se reflejaba la gloria de Dios. Y este pasaje, estos 15 versículos, nos permiten ver cómo ser un testigo eficaz. Nos es necesario entonces ser ejemplo de conducta. Nos es necesario tener entendimiento de la palabra de Dios, no neófitos. Y nos es necesario ejercer la palabra en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña este pasaje de 15 versículos, que necesitamos para hacer la misión o para ser esos testigos eficaces en nuestra comunidad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro barrio, pero también allá en otras culturas, donde Cristo debe ser glorificado. Y recuerden, el propósito de la iglesia, por el cual aún está sobre la tierra, es para que todos le conozcan. Tú y yo podemos hacer lo posible. Mateo 24:14 dice: y entonces cuando todos hayan escuchado, entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos, quiero darles gracias por su tiempo. Dios les bendiga. ¿Y qué tal si cerramos orando en este momento? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque ella nos muestra cómo ser testigos eficaces, Señor bueno, dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia y en nuestro barrio o comunidad, pero también allí en el campo misionero, en otras culturas. Yo te pido, Señor, que estos mismos elementos que estuvieron, Padre Celestial, en estos líderes, esté sobre cada uno de nosotros, poderoso Rey. Que podamos ser líderes fieles a lo que nos delegan, que podamos ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, aprobados por nuestras autoridades
que puedan ver fruto de la obra de nuestras manos, pero que podamos actuar llenos del poder del Espíritu Santo y ser un reflejo de la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga.